En el corazón de Madrid, bajo una lluvia que parecía querer borrar el mundo, Mateo Alencar se enfrentaba a la puerta de cristal más imponente que había visto en su vida. Su único traje, ahora empapado y manchado de barro, era el testamento de una buena acción que le había costado su última oportunidad. Dentro de ese rascacielos, el hombre que lo acababa de despedir con un gesto de desprecio, Ricardo Montenegro, no tenía idea de que el destino acababa de tejer un hilo invisible entre dos mundos. Mateo, un arquitecto viudo al borde del abismo, no sabía que la mujer a la que acababa de ayudar en la carretera, una desconocida angustiada con un coche de lujo averiado, era Isabel Di Stéfano, la multimillonaria y dueña de todo aquello. La misma persona que tenía en sus manos el futuro de su pequeña hija. Isabel Di Stéfano, desde su oficina en el último piso, observaba la ciudad sin verla. Era la reina de un imperio de hormigón y acero, pero su corazón era un palacio vacío, amurallado por la desconfianza y la soledad. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Mateo regresaba a su modesto apartamento con el alma rota. El miedo a fallarle a su hija Luna, carcomiéndole por dentro. Él solo veía el final de un camino. Ella, un día más, sin sentir nada. Ninguno de los dos sabía que un neumático reventado y un acto de pura humanidad acababan de poner en marcha una colisión inevitable. ¿Qué harías si descubrieras que la persona a la que despreciaste por su apariencia es la única que puede salvarte de tu propia jaula de oro? Pero antes de revelar cómo un traje arruinado se convirtió en la llave de un imperio y en la prueba de la mayor lealtad, haz una pausa. Si tú también crees que el destino puede reescribir la más triste de las historias a través de un simple acto de bondad, toca el botón de me gusta para apoyar a Mateo y suscríbete ahora mismo. Porque lo que Isabel está a punto de descubrir en el currículum de aquel candidato ausente cambiará para siempre lo que ella piensa sobre la justicia, las segundas oportunidades y el poder de un corazón noble. Créeme, esta es una de esas historias que demuestran que el pasado nunca se queda realmente atrás. En la cima de su imperio de cristal, Isabel Di Stéfano sostenía el currículum de Mateo Alencar como si fuera un artefacto de otro mundo. La fotografía, aunque profesional, no podía ocultar la honestidad en sus ojos, los mismos que la habían mirado con genuina preocupación bajo la lluvia torrencial. Un torbellino de emociones la sacudió. Su mente, entrenada para detectar engaños y segundas intenciones, luchaba contra el recuerdo de aquel gesto desinteresado. Ricardo había descartado a este hombre como a un don nadie, un fracasado. Pero Isabel vio algo más. Vio al hombre que sacrificó su única oportunidad por ayudar a una extraña. Con una decisión que hizo temblar los cimientos de su propia desconfianza, llamó a su asistente. Elena, localiza a Mateo Alencar. Dile que la presidenta quiere verlo, inmediatamente. La llamada sorprendió a Mateo en medio de la desesperación más absoluta, convencido de que su futuro se había disuelto en un charco de barro. La voz al otro lado del teléfono sonaba irreal, una broma cruel del destino. Al entrar en la oficina de Isabel, un espacio tan vasto y minimalista que parecía un templo moderno, se sintió pequeño e insignificante. Ella lo observaba desde detrás de un escritorio de mármol, su rostro una máscara de fría profesionalidad. No hizo ninguna mención a su encuentro en la carretera. En su lugar, le habló de un proyecto olvidado, un centro comunitario en un barrio humilde que Ricardo consideraba una sangría financiera. Mientras Mateo hablaba, su pasión por una arquitectura con alma llenó el silencio gélido de la sala, y por primera vez en años, Isabel sintió que el cinismo que la protegía comenzaba a resquebrajarse. Ricardo Montenegro no tardó en enterarse. La noticia de que Isabel no solo había contratado al desarrapado que él mismo había echado, sino que además
le había asignado su proyecto más despreciado, fue una bofetada en toda regla. La furia helada se apoderó de él. Vio en Mateo no solo a un rival, sino a una amenaza directa para sus operaciones fraudulentas, que se escondían precisamente en los presupuestos inflados de los grandes proyectos. Decidió actuar desde las sombras, como una serpiente. Se acercó a Isabel con una falsa expresión de preocupación. «Ten cuidado, Isabel», le susurró. «La gente desesperada es capaz de cualquier cosa. Este hombre parece demasiado bueno para ser verdad. Podría ser un lobo con piel de cordero, buscando su oportunidad para trepar». Sus palabras eran veneno, diseñadas para alimentar la herida más profunda de Isabel, la traición. A pesar de las advertencias de Ricardo, la colaboración entre Mateo e Isabel floreció. Trabajaban hasta tarde, rodeados de planos y maquetas, construyendo no solo un edificio, sino una conexión inesperada. Una noche, mientras revisaban los bocetos, Mateo compartió una anécdota sobre su hija Luna, de cómo ella soñaba con un parque donde todos los niños pudieran jugar juntos. Su amor de padre era tan puro, tan tangible, que rompió otra barrera en el corazón de Isabel. En un impulso de vulnerabilidad que la sorprendió a sí misma, ella le confesó: «Yo crecí en un barrio como este. Soñaba con construir casas, no fortalezas». En esa confesión silenciosa dejaron de ser jefa y empleado. Eran dos almas solitarias que, sin saberlo, estaban diseñando los cimientos de su propio refugio, un lugar donde la confianza y la esperanza volvían a ser posibles. La creciente complicidad entre Mateo e Isabel no pasó desapercibida para Ricardo, quien observaba desde las sombras con una envidia corrosiva. Decidió que las palabras ya no eran suficientes. Era hora de actuar. Con una frialdad calculada, manipuló una orden de materiales para la estructura del centro comunitario, sustituyendo el acero reforzado especificado por Mateo por una aleación más barata y frágil. Días después, durante una inspección rutinaria, una de las vigas principales cedió, provocando un colapso parcial en una sección del edificio. Afortunadamente, no hubo heridos, pero el mensaje fue devastadoramente claro. La noticia estalló como una bomba, y todas las miradas, cargadas de acusación, se volvieron hacia Mateo, el arquitecto cuyo sueño acababa de convertirse en una peligrosa pesadilla, poniendo en jaque su carrera y su reputación. El incidente sumió a Mateo en una profunda desesperación. Sabía que sus cálculos eran perfectos, que sus planos eran impecables, pero la evidencia física gritaba su negligencia. En la sala de juntas, bajo la gélida mirada de los directivos, Ricardo interpretó su papel a la perfección, mostrando una falsa decepción. «Te lo advertí, Isabel», susurró, asegurándose de que otros lo oyeran. «El idealismo no sostiene edificios. Este hombre es un riesgo que no podemos permitirnos». Isabel se sintió atrapada entre la lógica implacable de los negocios y la intuición de su corazón. Veía la angustia genuina en los ojos de Mateo, la misma honestidad que la había cautivado bajo la lluvia, pero la presión de su consejo de administración era asfixiante. Por primera vez, una fisura de duda amenazaba con separarlos. Esa misma noche, incapaz de dormir, Mateo regresó a la obra, buscando respuestas entre los escombros a la luz de una linterna. Se sentía completamente solo, un náufrago en un mar de traición. Fue entonces cuando una figura emergió de la penumbra. Era Joaquín, el veterano jefe de obra, un hombre de pocas palabras y manos curtidas por décadas de trabajo. Con la voz baja y cargada de temor, le confesó a Mateo que había visto la orden de cambio de materiales, firmada electrónicamente con una autorización de alto nivel que no era la suya. «Montenegro lleva años haciendo esto en proyectos pequeños», admitió Joaquín, entregándole una copia del albarán de entrega del material defectuoso que había guardado por si acaso. Nadie se atrevía a hablar,
Pero lo que te ha hecho a ti no es justo. Con el albarán en la mano, un trozo de papel que valía más que todo el oro del mundo, Mateo no fue a su casa, sino directamente al ático de Isabel. La encontró en su despacho, con la mirada perdida en las luces de la ciudad, luchando contra sus propios demonios. Sin decir una palabra, él extendió el documento sobre el escritorio de mármol. Isabel lo leyó y luego levantó la vista hacia Mateo. En sus ojos ya no había duda, solo una furia helada y una determinación inquebrantable. En ese instante, la brecha que Ricardo había intentado abrir entre ellos se cerró para siempre, soldada por la verdad. Ya no eran jefa y empleado. Eran dos almas unidas por una misma causa, dos guerreros a punto de entrar en la batalla final. «Vamos a destruirle, Mateo», dijo ella, su voz resonando con un poder que él nunca antes había escuchado. La noche se convirtió en su cuartel general, y la oficina de Isabel, antes un símbolo de poder solitario, se transformó en una sala de guerra. Con una determinación que helaba la sangre, ella trazó el plan. No bastaba con un solo albarán. Necesitaban desmantelar toda la red de corrupción de Ricardo, una telaraña tejida durante años con los hilos de la avaricia y la traición. Mateo, a su lado, ya no era el arquitecto desesperado, sino un socio en la justicia, aportando su conocimiento técnico para identificar las anomalías en los proyectos pasados. Cada documento que analizaban, cada factura inflada que descubrían, era un ladrillo más en la muralla que construirían para encerrar a Ricardo. No luchaban solo por una empresa, sino por limpiar sus nombres y el futuro que, sin atreverse a decirlo, empezaban a imaginar juntos. Isabel sabía que no podían hacerlo solos. El acceso a los servidores centrales y a las cuentas encriptadas requería una discreción absoluta. Fue entonces cuando llamó a Elena Costa, su leal asistente, una mujer que había visto el verdadero corazón de Isabel más allá de su armadura de hielo. Con los ojos llenos de una lealtad inquebrantable, Elena se unió a su causa, convirtiéndose en sus ojos y oídos dentro del sistema. Mientras Mateo señalaba las inconsistencias técnicas, Elena se movía con sigilo por las bases de datos, extrayendo archivos que Ricardo creía enterrados para siempre. Trabajaron contra el reloj, con el eco de sus propios latidos, marcando el paso, sabiendo que un solo error podría alertar a la serpiente y permitirle destruir todas las pruebas, arrastrándolos con él al abismo. Mientras tanto, Ricardo Montenegro sentía cómo el suelo se resquebrajaba bajo sus pies. No era un tonto. Percibía el cambio en la atmósfera, la frialdad calculada en la mirada de Isabel, la forma en que Mateo caminaba por los pasillos con una nueva confianza que no le correspondía. Las reuniones se cancelaban, las llamadas no eran devueltas, y el acceso a ciertos archivos de alto nivel le era sutilmente denegado. La paranoia, su vieja compañera, comenzó a susurrarle al oído. Entendió que lo habían descubierto, pero en lugar de huir, su mente retorcida optó por la ofensiva. Si iba a caer, no lo haría solo. Decidió lanzar su ataque final, un golpe preventivo diseñado para aniquilar a Mateo y, de paso, destruir la fe que Isabel había depositado en él. Justo cuando Mateo e Isabel encontraron la prueba definitiva, una transferencia millonaria a una cuenta offshore a nombre de una empresa fantasma creada por Ricardo. La puerta del despacho se abrió de golpe. Elena entró, pálida y con el teléfono en la mano. Ricardo ha convocado una reunión de emergencia con toda la junta directiva en 1 hora, anunció con la voz temblorosa. Dice que tiene pruebas irrefutables de espionaje industrial y que el culpable es Mateo Alencar. Se miraron. La trampa estaba puesta. Ricardo no los estaba esperando, los estaba invitando a su propia ejecución pública. Pero en los ojos de Isabel no había miedo, solo fuego. Tomó la mano de Mateo, entrelazando sus dedos. «Pues vamos a su fiesta entonces», sentenció.
y llevaremos el único regalo que se merece, la verdad. La sala de juntas de Di Stefano Corp era un mausoleo de cristal y acero, y Ricardo Montenegro oficiaba la ceremonia de su propio triunfo. Se pavoneaba frente a la larga mesa de caoba, proyectando en la pantalla gigante documentos falsificados con una maestría digna de un actor. Su voz, untada en una falsa solemnidad, describía cómo Mateo Alencar, el advenedizo, había intentado vender secretos de la compañía a la competencia. Los miembros de la Junta, hombres y mujeres, acostumbrados a la frialdad de los números, asentían con gravedad, sus rostros convertidos en máscaras de desaprobación. Mateo, de pie junto a Isabel, sentía el peso de todas aquellas miradas como si fueran piedras, pero en su interior no había miedo, solo una calma expectante. Isabel permanecía en silencio, impasible, dejando que la serpiente se enroscara en su propia mentira, concediéndole la soga con la que se ahorcaría. Cuando Ricardo concluyó su teatro con un gesto de falsa pena, un silencio denso cayó sobre la sala. Como pueden ver, la traición estaba servida, sentenció, mirando a Isabel con una condescendencia venenosa. Fue entonces cuando Mateo, con un movimiento sereno, dio un paso al frente. No alzó la voz, no se defendió. Simplemente conectó un dispositivo a la pantalla, y el montaje de Ricardo fue reemplazado por una red de flechas, números y nombres de empresas fantasma. Con una precisión quirúrgica expuso el rastro del dinero, las facturas infladas, los materiales de baja calidad y finalmente la transferencia millonaria a una cuenta en un paraíso fiscal a nombre de Ricardo. El murmullo en la sala se transformó en un clamor ahogado. La cara de Ricardo perdió todo su color, su máscara de seguridad resquebrajándose para revelar el pánico puro que había debajo. «Son falsificaciones, es su palabra contra la mía», gritó desesperado. Ricardo, acorralado y perdiendo el control, cometió su último error. Se giró hacia Isabel, su voz convertida en un siseo suplicante y amenazador. «¿De verdad vas a creerle a él, Isabel? ¿A este don nadie que recogiste de la calle en lugar de a mí, que he estado a tu lado durante años?» La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de todo el veneno de su traición. Isabel se levantó lentamente, y cada uno de sus movimientos atrajo la atención de la sala como un imán. Se acercó a Mateo, se detuvo a su lado y miró a Ricardo directamente a los ojos. Su voz, clara y cortante como un diamante, resonó en el silencio absoluto. Este hombre no podría traicionar a nadie. Él perdió la entrevista más importante de su vida por ayudar a una desconocida en la carretera, y esa desconocida era yo. El impacto de la revelación fue una onda expansiva que dejó a todos sin aliento. La coincidencia era tan imposible, tan perfecta, que desarmaba cualquier duda. Ricardo se quedó boquiabierto, su mente incapaz de procesar la magnitud de su propia ruina, tejida por el destino y un simple acto de bondad. La verdad, ahora desnuda y resplandeciente, era irrefutable. Ya no había escapatoria. Con una furia helada que no admitía réplica, Isabel cogió su teléfono. «Seguridad, a la sala de juntas. Escorten al señor Montenegro fuera del edificio. La policía ya está en camino». Mientras dos guardias se llevaban a un Ricardo balbuceante y derrotado, los ojos de Mateo e Isabel se encontraron por encima del caos. En esa mirada no hicieron falta palabras. Todas las barreras, todas las dudas y todos los miedos se habían derrumbado para siempre, dejando solo la certeza de una victoria compartida y el comienzo de todo lo demás. Con la salida humillante de Ricardo, un silencio denso y cargado de significado se apoderó de la sala de juntas. Los miembros del consejo, antes jueces implacables, ahora miraban a Mateo con un respeto recién descubierto, pero él solo tenía ojos para Isabel. En medio del caos corporativo, sus miradas se encontraron
creando una burbuja de calma solo para ellos dos. Ya no había barreras de estatus ni muros de desconfianza. En ese instante nació algo nuevo, forjado en la batalla compartida y sellado con la verdad. Isabel dio la orden de iniciar un proceso legal implacable contra Ricardo, asegurándose de que cada céntimo robado fuera devuelto y que su traición fuera castigada con todo el peso de la ley. La justicia no era solo un concepto, sino una promesa que se estaban haciendo el uno al otro. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios. Isabel, liberada del cinismo que la había encadenado durante años, lideró una purga en su propia empresa, eliminando la cultura de la codicia que Ricardo había fomentado. Creó el departamento de proyectos con alma social y nombró a Mateo no solo su director, sino su socio estratégico, su igual. Juntos comenzaron a rediseñar el futuro de la compañía, basándolo en la integridad y el impacto humano. Fuera de la oficina, su conexión se hizo más profunda. Isabel conoció a Luna, y en los ojos inocentes de la niña encontró la calidez de un hogar que nunca creyó merecer. Mateo, por su parte, vio a la verdadera Isabel, una mujer fuerte, sí, pero también vulnerable y con un corazón inmenso que solo necesitaba un lugar seguro para florecer. 2 años después, bajo un cielo azul resplandeciente, en un jardín lleno de flores blancas, Mateo esperaba en el altar. Su traje, impecable, era un universo de distancia del que se había arruinado bajo la lluvia. Cuando Isabel apareció, del brazo de Joaquín, el jefe de obra que les había ayudado, el mundo pareció detenerse. Llevaba un vestido sencillo y elegante, pero su verdadero adorno era la sonrisa radiante que iluminaba su rostro, una sonrisa que Mateo había aprendido a amar. Luna, vestida como una pequeña princesa, corrió hacia ellos con los anillos, sellando la unión de 3 almas destinadas a encontrarse. Se dieron el sí, quiero, no como un millonario y un arquitecto, sino como 2 personas que se habían salvado mutuamente de la soledad, demostrando que el amor verdadero no entiende de mundos ni de clases. Su nueva vida era una sinfonía de momentos sencillos y felices. Inauguraron juntos el centro comunitario, un edificio lleno de luz y risas que se convirtió en el símbolo de su historia. Isabel ya no vivía en su ático de cristal, sino en una casa cálida, donde el olor a café por la mañana se mezclaba con las carcajadas de Luna. Una tarde, mientras veían a la niña jugar en el parque que su padre había diseñado, Isabel apoyó la cabeza en el hombro de Mateo, sintiendo una paz que el dinero nunca pudo comprar. ¿Quién lo iba a decir?, susurró él, acariciándole la mano. Ella sonrió, mirando al hombre que había cambiado su vida con un simple acto de bondad. A veces, el desvío más inesperado no te aleja de tu destino, sino que te lleva directamente al único camino que de verdad importa, el del corazón. La jornada de Mateo e Isabel demuestra que el amor, forjado en la verdad y la bondad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención y justicia ha tocado tu alma, comparte para que más personas crean en los giros inesperados del destino. Y suscríbete para no perderte más relatos donde el bien siempre triunfa, sin importar lo oscura que sea la noche. Juntos, celebraremos las segundas oportunidades que solo un corazón valiente puede conquistar. La historia de Mateo e Isabel no es solo un cuento de amor. Es un poderoso testamento de cómo el destino opera en los hilos más finos de nuestras vidas, a menudo disfrazado de contratiempo o desgracia. Demuestra que un imperio construido sobre el frío hormigón no vale nada comparado con un hogar levantado sobre cimientos de confianza y afecto verdadero. Él buscaba un trabajo para sobrevivir. Ella gobernaba un mundo sintiéndose completamente sola. Ninguno sabía que lo que realmente necesitaban no era más éxito o seguridad, sino la pieza que le faltaba a su alma.
Su encuentro, nacido de un acto de pura bondad, no solo derribó a un villano, sino que demolió las murallas que ambos habían construido alrededor de sus corazones, enseñándoles que la mayor fortuna es encontrar a alguien que te ve de verdad. Su viaje nos recuerda una lección que a menudo olvidamos en el ajetreo diario. El verdadero valor de una persona no reside en su traje, su cuenta bancaria o su posición social, sino en la integridad de su corazón. ¿Cuántas veces juzgamos por las apariencias, descartando a personas que podrían cambiar nuestra vida para siempre? Mateo, con su traje manchado y su desesperación a cuestas, era infinitamente más rico que Ricardo, con todo su poder y su malicia. Esta historia es un faro de esperanza que nos invita a mirar más allá de la superficie, a creer en las segundas oportunidades y a entender que, a veces, perderlo todo es el primer paso para encontrar lo que de verdad importa. La bondad es una inversión que siempre, siempre da los mejores dividendos. El viaje de Mateo e Isabel le demuestra que un corazón puro, guiado por la bondad, es la fuerza más poderosa del universo, capaz de derribar imperios de mentiras y construir un futuro lleno de luz. Si esta historia de justicia y segundas oportunidades ha tocado tu alma, comparte este vídeo para que más personas crean en el poder transformador de un simple gesto. Deja tu me gusta para celebrar su victoria y suscríbete para unirte a nuestra comunidad, donde seguiremos contando relatos en los que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Juntos, seguiremos creyendo que el destino, a veces, nos reserva el desvío más hermoso de nuestras vidas. Hasta la próxima gran historia.